buenas tardes y muchas gracias a la Escuela de Lingüística para darme esta posibilidad de compartir mi investigación. Yo no soy un lingüista, ¿verdad? Me ocupo de filosofía y lógica, pero hay algunos temas que creo que sean de interés también para los lingüistas, ¿verdad? De hecho, estoy leyendo textos escritos por lingüistas en particular, lo que pertenecen a esta línea de investigación que se llama Discourse Representation Theory, ¿no? Teoría de representación del discurso. Inicialmente quería presentar un tema bastante formal, pero preferí al final presentar algo de más, decimos, discursivo, ¿no? Menos pesado y menos aburrido. Ok. Algunas nociones históricas, ¿no? El tema de la hiperintencionalidad es centralísimo en la filosofía contemporánea, en la lógica, y es muy importante también para la lingüística. Después mostraremos unos textos de lingüística. Puede ser definida como un contexto particular para la interpretación semántica de lenguajes naturales. Una motivación fundamental para analizar este fenómeno es la necesidad de brindar diferentes interpretaciones semánticas de la misma oración. Por ejemplo, Sam presentó solamente James a Jane. Esta oración puede ser interpretada diferentemente a segunda del contexto y su valor de verdad cambia. Yo lo puedo interpretar así. Jane es sola, va a una fiesta con Sam, y Sam le presenta solamente James y ninguna otra persona más. Si no lo puedo interpretar así, Sam è encargato de hacer conocer muchas personas a una fiesta, la única dos que presenta son James y Jane. No se empeñó mucho. O podría también decir, Sam presentó solamente James a Jane en el sentido que solamente los presentó y después se fueron, no se quedó a hablar con ellos. Estos son diferentes significados de la misma oración que son dados por el contexto, Entonces, decimos, un modelo de investigación filosófica, lógica o lingüística que se base simplemente en la oración no es suficiente para determinar estos significados. Disculpa. Ok. El reto en formalizar la hiperintencionalidad es mantener la composicionalidad más allá de la semántica intencional. Composicionalidad, ¿qué es? El principio o la hipótesis según la cual una expresión compleja tiene un significado que es dado por el significado de los componentes, plano semántico, y la manera en la cual son relacionadas, plano sintáctico. Okay. Composicionalidad. La hiperintencionalidad contra la intencionalidad, ¿no? Implica la non sustituibilidad de expresiones lógicamente, metafísicamente o interlingüísticamente equivalentes. ¿Qué significa esta cosa? Un ejemplo. Imaginamos un equipo deportivo, en un deporte donde se puede solamente ganar o perder, no hay el empate. Y yo digo a mis compañeros, tenemos el 60% de probabilidad de ganar. Y todos, ¡qué lindo! Si le digo algo como, tenemos el 40% de probabilidad de perder, no, ma è lo mismo, ¿no? Es lo mismo efectivamente, pero la reacción es diferente. Han hecho interesantes estudios de tipo psicológico sobre estas cosas. También en teoría de la decisión se analiza mucho. El discurso entonces es cómo podemos buscar criterios para una teoría semántica si ¿no? Queremos expresar la diferencia entre oraciones lógicamente equivalentes. Lógicamente equivalentes, pero que no tienen el mismo significado. La cuestión que emerge es si es posible determinar característica universal de forma lógica más fina que las intencionales. Esta búsqueda coincide con la determinación de categorías universales más allá de la categoría lexicales. Filosofía lógica tenemos prácticamente la determinación del significado, la determinación semántica de esta manera, ¿no? F de A o phi de X, o sea, una predicación es un sujeto del cual se predica. Tenemos que andar más finemente adentro de la phrases, ¿no? de los sintagmas, para dar una teoría, brindar una teoría no trivial.
Ejemplo en lingüística, el más interesante que encontré, Angelica Kratzer, 2022. Attitude Descriptions and Speech Reports in Linguistics Mid Philosophy, 2022, un ottimo testo, muy interesante. Y a trazas, pero del enfrentamiento del problema de la hiperintencionalidad o lo que está más allá de la intencionalidad, también el texto, siempre Angelica Kratzer y Irene Heim, Semantics in Generative Grammar, del 98. Y también otros aspectos, ¿no?, relativos al principio de sustitución y sustituibilidad, Hans Campbell, A Theory of Truth and Semantic Representation, 2002. En filosofía, tomando la cosa de manera, decimos, más amplia posible, los estudios sobre la semántica fueron centrales para las teorías del significado, la que se llamaron teorías del significado, en la primera estación de la filosofía analítica. El primer filósofo analítico son matemáticos también, ¿verdad? Precisamente, ¿no?, el interés para la semántica lo que permitió a la filosofía contemporánea de experimentar un progreso constante, Es una comunidad de intenciones, decimos también. Se dice que hubieron como dos revoluciones, entre comillas, en las teorías semánticas elaboradas en filosofía. Una con el pasaje desde la determinación extensional del significado a aquella intencional. La segunda de la intencional a la hiperintencional. Son los últimos años, últimos 5 o 6 años. En particular, producción sobre la hiperintencionalidad se multiplicaron muchísimo en 2024-2025. En ambas las revoluciones hubieron personas, autores un poco contrarios, ¿no? En el primer caso, Quine, risaputamente, en el segundo caso, Williamson. Timothy Williamson vino aquí hace 2 años, ¿no?, a hacer una conferencia. Sabemos, ¿no?, que la filosofía del lenguaje actual nació en conjunto con la lógica clásica. El resultado, ¿no?, de esta inherencia lógica clásica y filosofía del lenguaje, la que se llama semántica formal verdadero funcional, que significa que el concepto de verdad y el concepto de semántica son pegados, en el sentido que comprender una frase sería, ¿no?, comprender una oración, sería comprender las condiciones bajo las cuales es verdadero. Si yo comprendo lo que uno me dice, una frase que uno me dice, yo entiendo bajo cuáles condiciones es verdadero. Los padres de la filosofía del lenguaje son los padres de la lógica, ¿no? Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein. Los lenguajes formales que estos autores, que estos filósofos elaboran, sirven para modelar el lenguaje natural. No sustituirlo, pero simplificarlo, idealizarlo por modelos, de manera de poder buscar patrones generales. Es importante, no hay identificación entre lenguajes formales y naturales. Se usan los lenguajes formales para comprender en líneas generales, ¿no?, los patrones del lenguaje natural. Extensionalidad. Extensionalidad se remonta a Frege, en particular a su célebre empleo del principio leibniziano de la sustituibilità salva veritate. Sustituibilità salva veritate. ¿Qué es esta cosa? Dos expresiones son sustituibles dentro de una frase, significan lo mismo, no se son sustituibles dentro de una frase sin cambiar el valor de verdad de esta misma frase. Si yo digo, el maestro de Aristóteles escribió el Timeo, sustituyo el maestro de Aristóteles con el fundador de la academia, se queda verdadero. Es la misma persona, es siempre Platón, es siempre él, ¿no? Esta se llama semántica extensional porque directamente nos referimos a un objeto, a la referencia, ¿no? La Bedeutung de Frege es la referencia más que el significado, como sería clásicamente en alemán, ¿no? Bedeuten el significado, en el caso fregiano, la referencia, la cosa que viene indicada. ¿Ok? En matemática, o sea, la matemática por excelencia decimos, el ámbito en el cual se muestra una semántica extensional.
por el signo del igual, ¿no? 4 igual a 2 más 2 o 2 por 2. Significa que en todos los lugares donde tengo 4 yo puedo ponerle 2 por 2 y la ecuación no cambia, la fórmula no cambia, siempre ella. Matemática extensional. Aquí el ejemplo que hizo ahora, ¿no? El maestro de Aristóteles, bla, bla, bla. Significado entonces depende del criterio de identidad. Yo brindo una teoría semántica cuando puedo decir esta expresión significa esto, la puedo sustituir con otra expresión. El significado de esta expresión lo puedo decir también con una otra frase. El significado de la nieve blanca lo puedo expresar también con snow is white, tendría que ser lo mismo. El significado de el gato come la rata lo puedo sustituir con la rata es comida por el gato. No tendría que cambiar nada, ¿verdad? Sustituir. Antes con Wittgenstein, después Carnap y Kripke, pasamos de una interpretación extensional del significado a una intencional, que es la famosa semántica de mundos posibles, ¿verdad? Semántica kripkiana del mundo posible. El problema que porta dalla semántica extensional a la intencional son lo que se llama un contexto sublime. Pueden ser actitudes superposicionales o marcos temporales. Por ejemplo, puedo decir, mi hijo de 9 años sabe que 2 es igual a 1 más 1. Mi hijo de 9 años sabe que 2 es igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 16. Esto no lo sabe, aunque sean la misma cosa. Son la misma cosa. Igual podría decir, mi amigo o Mr. X sabe que el maestro de Aristóteles escribió el Timeo, pero no sabe que el maestro de Aristóteles es el fundador de la academia. No se puede más sustituir. No se puede más sustituir. Okay. Otro ejemplo, el director de la Escuela de Lingüística se ocupa de lingüística computacional. Se lo decimos hoy, todo bien. Se lo decimos hace 10 años, no creo, no sé, o 20. Es una otra persona, ¿verdad? O 10 años más adelante. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo un mapa que vaya de un mundo posible a un valor de verdad. Puede cambiar la extensión de los términos a segunda de los mundos posibles. Podemos pensarlo simplemente como situaciones diferentes. Situaciones diferentes, ¿no? Varían las extensiones de las expresiones, conjunto de individuos, pero no el significado de la expresión misma. Una expresión del tipo, un predicato del tipo tener una camisa con flores, ¿verdad? Identifica un set conjunto de individuos al día de hoy, en el cual estoy yo también, me parece estar también Juan Diego. Mañana probablemente no estamos más allá adentro, ¿no? No son individuos que son parte de este set, ¿no? Al cual se aplica esta descripción. Pero no es que cambie el significado de tener una camisa a flores de hoy a mañana. Cambian los individuos al cual se aplica, pero no cambia el significado. ¿Ok? Principio de sustituibilidad mutan. La semántica intencional prevé que se pueden sustituir dos expresiones salva veritatis solamente si éstas indican necesariamente lo mismo, o sea, en todos los mundos posibles. Ejemplo, agua es H2O en todos los mundos posibles. Si no es H2O, no es agua. P es la misma cosa que no P en todos los mundos posibles. La nieve es blanca, snow is white, son lo mismo en todos los mundos posibles. Okay. Carnap configura una diferencia entre la dimensión intencional y la extensional. Es muy famosa la subdivisión de Carnap, no entramos en los detalles. El significado de una expresión lingüística deviene ser una función que relaciona mundos posibles con sets de elementos variables, en el caso de predicados de relaciones, y mundos posibles con valores de verdad, en el caso de oraciones, sentences. Okay. Los dominios respectivos pueden variar, por esto se habla de semántica de los mundos posibles. Subsiste una relación histórica entre lingüística y lógica. En particular, los marcos semánticos de Kripke, esto de los mundos posibles, fueron adoptados por Montagu en su famosa semántica. Barbara Parti logró conjugar la semántica de Montagu con la tradición generativista de Chomsky. Este paso declaró el éxito histórico de la semántica formal, non de último en lingüística computacionale e in natural language processing, no? Processazione del linguaggio naturale.
la importancia, ¿no?, que se dio a la semántica en cierto periodo, años 60 y 70, testimoniado por el emergere de la lingüística cognitiva y de las ciencias cognitivas. Temas relativos a la interfaz sintaxis semántica llevaron a las famosas linguistic wars. Este es un texto muy selectore, The Logic of Categorical Grammars, del 2012, lo considero un óptimo texto, donde demuestran los autores que la gramática de Lambert, la forma normal de Chomsky y la semántica de Montague son mapables, son mapables uno del otro, son isomorfos. Mejor decir homomorfos. Okay. Entonces, homomorfismo entre la semántica de Montague, gramática generativa y lógica categorial. De esta manera se abren nuevas posibilidades más allá de la intencionalidad. La interfaz semántica pragmática llega a ocupar el centro de la atención en filosofía. Grice, Kaplan, estos filósofos del lenguaje ordinario, van a ser amigos de los lingüistas generativos, de los gramáticos generativos. Y los temas de pragmática empiezan a ser centrales. Antes la gente, los filósofos, se ocupaban mucho más de la interfaz sintaxis semántica. Ahora la interfaz semántica pragmática se hace más central. Lógica y filosofía del lenguaje. Williamson, como decía, define en términos pragmáticos la hiperintencionalidad, pero me dice que ahí no hay ningún principio de sustitución porque estos elementos, decimos pragmáticos, dependen demasiado de procesos cognitivos particulares. Entonces, andar a buscar una forma general no tiene sentido, dice él. Yo ero casi de acuerdo con él, ahora no lo son para nada. Por medio de lenguajes formales modelamos, idealizamos y simplificamos los lenguajes naturales, buscando leyes generales. Nuestro límite para Williamson sería la intencionalidad, los mundos posibles. Más allá no sirve, sería un overfitting. ¿Ok? Pero una posición así no va bien por algunas razones. La primera es que el margen pragmática semántica no parece ser así claramente decidible en los lenguajes naturales. En los formales sí. Por ejemplo, la semántica bidimensional, Kaplan, así, en el lenguaje natural, no. Esto interfaz no incurre, esta semántica, este pragmática. Segundo problema, se presentan diferencias demasiado relevantes para tirar todo en la pragmatic box. Hay diferencias irrelevantes entre expresiones equivalentes desde un punto de vista lógico, yo, metafísico, etcétera, etcétera, que no podemos decir esto es pura pragmática. Hay aspectos directamente semánticos. Esto significa buscar una semántica hiperintencional. Tiene sentido. Debate central en filosofía 2024-2025. Es interesante que existe un problema paralelo, se puede decir, en la gramática generativa. ¿Cuál es este problema paralelo? Esta cuestión paralela. La dificultad, la extrema dificultad de rastrear universales puramente formales, sintácticas. De esta manera, ¿no? El estudio de las categorías funcionales entra, decimos, en el debate, ¿no? Antes en ámbito funcionalista y más tarde en ámbito generativista. El texto que me gustó más sobre este tema, que combina funcionalismo y formalismo, es el texto de Martina Vichko del 2014, The Universal Structure of Categories, Towards a Formal Typology. Mezcla combina aspectos de formalismo y aspectos de funcionalismo. Quizá esto es posible, ¿no? Una síntesis entre la gramática generativa y gramáticas cognitivas. No se sabe, pero parece que Martina Vichko propenda para responder positivamente. Pragmática, entonces, tema central. Entonces, se configura, ¿no?, la interpretación de la hiperintencionalidad como un análisis del lenguaje, ¿no?, más amplio que el análisis de oraciones singulares. Ocupa un marco más amplio, el discurso, ¿no?, el entero contexto. Entonces, la nueva frontera para el filósofo también parece ser la teoría de representación del discurso y la determinación de aspecto pragmático. Mi intención es brindar una representación del sintagma
multinivel, incluyendo capas más finas en la formalización. No soy el único, hay mucha gente que lo hace, probablemente muchos lo hacen mejor, pero estoy intentando dar mi contribución. Estas permitirían tomar en consideración elementos subfrasales, categorías funcionales, para representar la información total necesaria, dependiendo del contexto de análisis. En particular, los que se llaman rasgos sintáctico-morfológicos son componentes fundamentales de la descripción lingüística, devienen, ¿no?, elementos fundamentales. Conclusión. La lógica extensional, referencial, va muy bien para las matemáticas y disciplinas afines. La lógica intencional va bien para un análisis del discurso fundata sobre la oración. Sabemos la unidad mínima que tiene significado de la palabra, la unidad mínima que puede ser verdadera o falsa es la oración. Un predicato solo no es verdadero o falso, ni un sustantivo es verdadero o falso. Tercer nivel, lógica lineal en un frame, en un marco modale, de uso de homonoides, que significa monoides parcialmente ordenados, para analizar el discurso. Estas son las conclusiones, pero quería hacerle ver, solamente porque lo miren, un par de figuritas de dibujitos que me hacen ver que son los homonoides. Esto lo tengo en los otros textos. ¿Cómo hago aquí? Ah, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, para un minuto, voy a ver solamente un par de cosas. Este es el artículo que estoy escribiendo, pienso de terminarlo este mes, un poco larguito, pero me están ayudando también algunos estudiantes con óptimas ideas, estudiantes de matemática, no de filosofía. Y ahora llega. Aquí, categoría. Disculpen los tiempos. Ok, ah sí, esto viene dal testo di Martina Visco, però la cosa más perspicua probabilmente es ahora acá. No, esta es una transformación natural. ¿Dónde está? No perdí. Evaluaciones. Ah, esta, ¿verdad? Ok, esta es la que Martina Visco llama la Universal Spine. A un nivel más bajo es la clasificación del sintagma. Después, las categorías que indican el punto de vista sobre lo que es. Y después dos capas más que normalmente se interpretan en un sentido pragmático. El anchoring, en particular el uso de indexicales o anáforas o catáforas, etc., ¿no? Cuando una frase se refiere a otra frase o cuando una frase se refiere al contexto material donde viene enunciado. Y el linking, que en general es la relación con un contexto lingüístico predeterminato. Podría ser como una frase cuando se relaciona con el intero libro en el cual está escrita, con una determinata frase en un discurso complejo. Después, sobre la base de Visco, hay este lingüista que se llama Song, que me dice, ok, tomamos esta relación, clasificación, punto de vista, anchoring, linking, como un orden parcial y le mapamos la que se llaman categorías cartográficas de esta manera. La relación que hay entre los dos órdenes parciales se llama relación de Galois. Ahí está representada en el proyecto. Entonces tengo esta flechita, esto se llaman epimorfismos que van a esto, a los cuatro establones, ¿no? Y esto es el tipo de información, ¿no? Aspect, tense, modality, finiteness, focus, topic, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo un poco más abajo de cómo se puede relacionar una frase o sintagma verbal con un sintagma nominal, ¿no? Pues como estas informaciones van a tocar parte de la otra información. La manera mejor para representarla, no entramos en el aspecto, esta es una gramática de Lambert, funciona exactamente igual. La mejor manera, estos son monoides parcialmente ordenados. En particular, si miran esto, esta la podemos llamar la estructura fina, hiperintencional, esta es la estructura mediana, intencional, esta es la estructura extensional. Hay siempre la manera de pasar de una a otra a una.
A segunda del contexto, yo puedo decidir si dar una interpretación hiperintencional, intencional o extensional. Idealmente, se yo digo, normalmente, se yo digo la luna, expresión como la luna, traducimos en alemán, decimos der Mond, pero es masculino, mientras que la luna es femenino. No me importa, lo traduzco. Ma se fuera dentro de una poesía donde atribuimos caracteres femeninos a la luna, el problema de la traducción emerge, ¿no? El problema de la posible sostituibilidad o del funcionamiento idéntico emerge a segunda del contexto. Normalmente no, pero en casos particulares sí. En este caso particular, interpretación de tipo hiperintencional es aconsejable. Esto sí es decimos, la versión más explícita del monoide parcialmente ordenado. Y ahí me paro. Bueno, con profundo agradecimiento y satisfacción damos por concluidas las 10ª jornadas de investigación del IDI. Hemos tenido el privilegio de escuchar ponencias que han contribuido significativamente al diálogo académico y al fortalecimiento de nuestra comunidad investigadora. El Instituto de Investigaciones Lingüísticas expresa su más sincero agradecimiento a las personas expositoras por sus valiosas aportaciones, así como a las personas participantes por su presencia en esta actividad.